Por eso es que se está cumpliendo y que se ha cumplido mucho de lo que está escrito. Aún queda por cumplirse, pero vamos ahí, en ese proceso, en ese caminar, que nosotros como hijos de Dios debemos creer y confiar en nuestro Dios. Amén. Demos un aplauso fuerte. Vamos a ver algunos textos, no todos, porque como les decía son muchos y uno quisiera leerlos todos porque tienen una gran palabra, tienen una certeza tan extraordinaria que uno queda pero impactado. La palabra de Dios nos impacta y nos llega al corazón y produce esa inquietud, pero de fervor, eso de saber que la palabra que se está leyendo no es cualquier mensaje de alguna persona que se le ocurrió escribir, sino que es la palabra de Dios. Y esa es la que impacta nuestros corazones. Vamos a ver en el texto Lucas 23. Lucas 23. Del 13 al 25. Lucas 23, del 13 al 25. Vamos a tener varias lecturas, quizás un poquito más largas, para poder ponernos en el contexto. Y dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusan. Y ni aun Herodes, porque lo remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles, dice, uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, por revueltas, por incitar a la violencia. Dice, por incisión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y las de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! El texto que nosotros acabamos de leer tiene una realidad tan intensa, tiene una realidad tan que pone a uno el corazón en tristeza. ¿Por qué? Cuando buscaba esta palabra y todos los textos que son una infinidad, que relatan exactamente lo ocurrido, cuando veía esos textos me venía a mí una palabra del Señor y decía: aquellos que sabían de la existencia de Jesús, que sabían las Escrituras, que estaban enterados de las profecías que hablaban de que Jesús iba a venir a la tierra y que también asimismo Él venía con una misión de salvar a la humanidad del castigo por los pecados que habíamos cometido y los que seguirán. Ellos sabían quién era Dios, sabían que Dios había prometido enviar a ese Jesús. Pero cuando llega es impresionante, por eso quise comenzar con este texto. Cuando él llega, cuando está en las sinagogas, cuando se presenta ante ellos, ellos no lo reconocieron. ¿Cómo es posible
siendo cristianos, siendo sacerdotes, no ver. Recuerden que estamos en abrir los ojos, en despertar, en estar alerta. Ellos no estaban alerta porque no reconocieron que ese realmente sí era el Hijo de Dios. Amén. Dijeron, ¿eres tú el Mesías? ¿Acaso eres tú el Mesías? Y decían algunos, bueno, este no es el hijo del carpintero, como diciendo, no vale nada, como diciendo, este no fue enviado por Dios, como desechando la palabra de Dios, como no reconociendo, no abriendo sus ojos ni despertando a que lo que estaba ocurriendo ya era una realidad. Aquella promesa que se había instalado en el pueblo de Dios se estaba cumpliendo en ese mismo instante. Sin embargo, ellos no lo vieron así. Y me impacta mi corazón el ver que no eran solo los principales sacerdotes. Podríamos decir que ellos eran lo máximo en aquel tiempo. Eran quienes debían guiar al pueblo, eran quienes debían enseñar, eran quienes debían tener alerta a las personas para que estuvieran con sus ojos abiertos pensando que sí, ese era el Hijo de Dios. Y me impacta más todavía otra parte de la Escritura, donde señala que hay otros que no tenían nada que ver como seguidores de Jesús, que no eran de los discípulos, que no eran de los sacerdotes, excepto uno. Pero sin embargo ellos pudieron discernir y pudieron reconocer que el que estaba frente a ellos era nada más y menos que el enviado de Dios, Jesús, el Mesías. Amén. Nosotros reconocemos a ese Jesús en este tiempo. Amén. Amén. Reconocemos que ese Jesús existe, que ese Jesús dio la vida por nosotros. Nosotros hemos entendido y aún cuando no le vemos, dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Ellos estaban ahí, estuvieron con Él, pero sin embargo lo miraron de cerca, vieron sus milagros, hermanos. Es que esto es impresionante. Vieron sus milagros, ellos no les contaron, ellos estaban y vieron sus milagros y aún así no creyeron que Él realmente era el Hijo de Dios. Si lo traemos a este tiempo, está pasando algo parecido. Y que también provoca una angustia en el corazón. Porque Jesús dijo que Él vino para salvar a toda la humanidad y no hizo diferencias de nadie. Es para todos. Y uno dice, ¿qué sucede con el sacrificio de Jesús si no lo validamos? Si no creemos, si nos alejamos, si quizás algunos no están conectados a Dios, algunos no están orando. Y uno dice, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la vista de las personas? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está? ¿Está quizá en las cosas de la vida? En ninguna parte de la Biblia nos dice que dejemos esas cosas. Ni siquiera la riqueza. A Salomón le dio la riqueza, pero él no era su Dios, lo que él tenía, ni su riqueza, sino que su Dios era el Jehová de los ejércitos. Y entonces dice la Biblia que Dios, aparte de haberlo exaltado a él, además de eso le dio todas las añadiduras, porque sabía que en su corazón el número uno lo ocupaba Dios. Amén. No es que no hagamos, ¿cómo no voy a hacer? Tengo que trabajar. Obviamente que tenemos que trabajar, pero tenemos que estudiar. Claro que tenemos que estudiar. Tenemos mucho que hacer y ahora parece que siempre uno corre. Es una realidad, pero siempre debe haber un tiempo para acercarse a Dios. Siempre. Podemos dejar algunas cosas que pueden esperar y conectarnos con Dios. Eso es lo más importante, es nuestra vida. Vamos a ver un texto en Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43, y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, quiero contextualizar esta parte, Jesús fue crucificado. En ese tiempo lo que hacían los romanos, el imperio romano, era dar podríamos decir, una culpa
más bien una sanción que fuera pero muy drástica para que no volvieran a cometer esos mismos errores, esos mismos delitos. Entonces ellos los crucificaban. Y habían dos malhechores que fueron justamente, tal como dijo Isaías, que fue Jesús contado con los malhechores, contados con aquellos que cometían delitos, cuando Jesús realmente no era así. Lo vemos en el texto que recién leímos. Pilato quiso soltar a Jesús, ¿se fijan? No solamente una vez, sino que 2 y 3 veces. Y lo dijo, yo lo he mirado, lo he interrogado, lo mandé más todavía a la otra autoridad y aún así no hemos encontrado nada como para poder castigarlo y menos para matarlo. Dijo, por último pueden azotarlo y después lo soltamos. Y la gente, ¿qué decía, hermano? Decía, crucifícalo, crucifícalo. ¡Qué terrible! Y no era solo la multitud de las personas que no creían o que no habían escuchado de la palabra de Dios, sino que eran de aquellos que le seguían, eran de aquellos que eran cristianos en ese tiempo, si lo podemos decir de esa forma. Entonces uno dice, ¿qué ocurre? Continuamos entonces, y uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, le dijo a Jesús el otro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Demos un aplauso, hermano, no puedo quedarme así. Amén. Ahí había uno que no tenía quizás a lo mejor ni siquiera la esperanza de irse al reino de Dios, hermano. Que de repente decimos, no, que yo no voy al templo, no voy a la iglesia porque soy muy malo, soy mala persona, he cometido muchos errores. Hermano, por eso hay que venir. Porque ¿quién nos redime? ¿Quién nos salva? ¿Quién pagó el precio por nosotros? ¿Acaso no es Jesús? ¿Acaso no es Él el que murió en la cruz para limpiar nuestras manchas y limpiar nuestros pecados? Y Él fue el que pagó ese precio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que era un malhechor, se fija la diferencia que todavía existe. Uno le injuriaba y le decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Queriendo decir tú, si te crees Él, si tienes poder, entonces hazlo. Pero Jesús no iba a cambiar la misión por la que Él había venido a la tierra. Él no iba a vender el amor que Él tenía por cada uno de nosotros. Y nos amó tanto Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso vino a ser para que no nos perdamos y tengamos una vida eterna. Amén. Eso es las promesas que Dios ha estado señalando y que hoy recordamos. Me alegraba, aún quizás con algunas variantes podríamos decir, pero me alegraba ver el viernes un poco de televisión en algún momento y que se hablaba de Jesús. Y me gustaba escuchar muchas de las personas que dijeron, yo veo todo el tiempo esta película porque está muy cercana a lo que dice la Biblia. Quiere decir que sí sabían lo que decía la Biblia, primero. Y segundo, porque dijo, está muy bien hecha, no está pasada ni quedada. Quizás con algunas cosas para nosotros que pudiéramos a lo mejor decir que se pudo cambiar. Pero sin embargo, yo decía, entre tanto mensaje, entre tanta, podríamos decir, tanta cosa que se ve en la televisión y tanta violencia y lo demás, qué bueno que por fin, dije yo, gracias Señor, que por fin hay una señal de que hay algo distinto y que se pueda ver en las pantallas, hermanos, que se pueda decir que hubo uno que por nosotros padeció, que hubo uno que en todo el mundo se recuerda ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. El hecho que lo pongan ahí, que la gente
opinara y que la gente decía, sí, yo me acuerdo desde chico, yo me acuerdo desde pequeño, sí, Jesús dijo, dio la vida, y algunos decían mucho más que eso y se les notaba que lo decían desde adentro. Y uno puede discernir quién es el que cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios y quién es el que solamente celebra este tiempo como un descanso. Amén. Hay una gran diferencia. Entonces, vamos a otro texto, Lucas 23, del 44 al 48. Dice lo siguiente: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Estuvo como 6 horas Jesús colgado en esa cruz. Pero cuando Él muere, cuando Él expira, pasan todas estas otras señales que Dios las había puesto para que se dieran cuenta por fin que realmente ese que ellos crucificaron no era solo el hijo de José, sino que era el Hijo de Dios enviado por Él, el Mesías. Dice, a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había ocurrido o acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. O sea, después que ocurre aquello, recién abrieron sus ojos, recién despertaron y recién dijeron, oh, nos volvemos, y empezaron a tocarse el pecho, a golpearse, diciendo, decir, ¿qué hice? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no pensé que este sí era el Hijo de Dios? Y hoy hay tiempo, hermano, para hacer lo mismo. Cuando venga Jesús no vamos a estar a última hora, cuando veamos que ya no está nuestra familia porque fue llevada al cielo. No pensemos después en ese momento recién, realmente sí, Jesús dijo que iba a volver y volvió. Y yo me quedé. Que no digamos eso. Jesús, Dios en su palabra, nos está enseñando ahora, nos está abriendo los ojos, nos está diciendo por la palabra en diversos lugares, en la iglesia, en internet, en las redes sociales, en un mensaje, en todos lados están señalando y estamos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y que así como vino, murió en la cruz, así resucitó y dijo que iba a volver. ¿Amén? ¿Cuántos creemos eso? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. En Romanos, vamos a leer este texto. Romanos 2, desde el verso 21 al 26. Romanos 2, del 21 al 26. Creo que está mal, me parece esto. Es Romanos 3. Romanos 3. Desde el 21 al 26. Romanos 3, desde el verso 21 al 26, dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. No olvidemos esto, la fe. Y ponga atención en lo que continúa. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Jesús, la de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay varios conceptos que podemos ver. Hay varios conceptos que podemos ver. Como por ejemplo, propiciar o la propiciación, la redención, también se dice expiación, que es lo mismo que propiciación, solamente que están en distintos, podríamos decir, contextos. La propiciación, justificación, como dice la Biblia ahí, la salvación, la reconciliación, son muchos conceptos que coloca la Biblia como para decir qué es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Entonces, cuando dice ahí que gratuitamente nosotros no tuvimos que pagar nada, a eso se refiere, nada. Jesús pagó el precio. Por eso la Biblia dice que Él pagó el precio. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Él pagó el precio de nuestros pecados. Quiere decir que nosotros teníamos que ser castigados por los pecados, pero sin embargo, Él se coloca ahí en medio. Propiciación o propiciar es poner en pro o a favor de. Eso significa. Le dice cuando alguien dice, sé propicio a mí, Señor. Quiere decir, se pone Él delante de nosotros, como que me defiende. ¿Se fijan? Eso es propiciar. Cuando dice, pero tú propiciaste esta cosa. A veces para mal o para bien. ¿Se fijan? Entonces, propiciar es cuando uno hace algo para que eso ocurra. ¿Amén? Eso es propiciar. Por eso que en la palabra de Dios dice que Dios lo puso como nuestra propiciación y puso a Jesús, quiere decir, lo colocó ahí para que Él propiciara, para que Él estuviera en pro de nosotros, para que Jesús cubriera nuestros pecados y Él pagara el precio por nuestra vida en forma gratuita para nosotros. ¿Qué más podemos decir, hermano? No podemos quedarnos así, bueno, Dios, el que me ayuda, nada más que eso, y que lo ocupo cuando yo tengo necesidad, cuando estoy enfermo, cuando tengo problemas, ahí me acuerdo de Él. No debe ser así. Debe ser un amor siempre. Amén. Como lo es Jesús. Entonces, es poner en pro o a favor. Es decir, puso a Jesús y entonces Él pagó el precio. Es Jesús nuestra propiciación. Jesús es nuestra vida. Y esto mismo, el hecho que Él se haya puesto ahí delante, en pro de nosotros, la palabra de Dios dice que viene entonces la redención. Amén. Lo que está escrito, que lo vamos a leer al final nuevamente. Lo que está escrito ahí dice que Él nos redimió. Redimir es rescatar. Amén. Estábamos perdidos en pecado, pero dice que Él nos rescató, nos redimió, nos hizo nuevos, es como una nueva criatura. Él pagó, por lo tanto nosotros ahora quedamos limpios. Por eso que dice que justificados, ¿sabe qué significa? La justificación es declarar a alguien inocente, es la declaración de inocencia de él que está ahí siendo acusado. ¿Amén? ¿Se fijan? Todas las palabras que están aquí tienen un significado. Entonces dice, es declarar inocencia del redimido, el acusado, es limpiar la mancha del pecado, es purificar, es liberar del pecado y generar una nueva vida. ¿Amén? O sea, Jesús nos limpió, Jesús murió en la cruz, pagó todo eso que estaba malo de nosotros, pagó todo eso y nosotros... No es que tenemos que quedarnos entonces ahora con eso, hermano, sino que la palabra dice que nosotros debemos continuar las pisadas de Jesús. Quiere decir que todo lo que Él nos enseña, ese es el camino. Hay dos caminos, uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la perdición. ¿Por cuál queremos nosotros seguir? Si Jesús ya nos limpió, ¿nos iremos por el camino de la perdición? Obviamente que no. Nos vamos por el camino de la salvación, donde nos promete vida eterna. Y así reconocemos que Jesús es nuestro Dios también, porque Él es Dios. Y así reconocemos con nuestras acciones que realmente tenemos fe y creemos en Jesús. Y a través de eso somos justificados y redimidos. ¿Amén? ¿Por qué dice la justicia de Dios
y la justicia en este caso, donde actuó Jesús. ¿Por qué señala eso? Porque dice que Dios es justo. Dios había perdido, entre comillas lo podemos poner, porque Dios, Él puede hacer solo un pestañear quizás y puede cambiarlo todo. Amén. Todo lo has cambiado. Amén. Pero sin embargo, dice que para demostrar su justicia a través de lo que ocurre en el principio, entonces con la desobediencia quedamos lejos de Dios, cuando antes estaba ahí cerca. Pero dice que Dios mismo dijo, enviará a su Hijo para rescatar lo que se había perdido. Entonces es como cuando alguien empeña alguna joya o algo que tiene valor, cuando necesita y tiene un momento que quizás está en apuros por dificultades familiares, lo que sea, entonces empeñan, ya todavía existe creo eso, pero antiguamente existía mucho, se llevaba a una cierta institución algo de valor para empeñarlo. Pero usted podía tener una cantidad de tiempo y después ir a recuperarlo, ¿sí o no? Se podía recuperar en la medida que uno pudiera, pero le cobraban más de lo que ellos le habían pagado. Eso era así. Entonces, uno dice, usted, si empeñó algo, una prenda o lo que sea, tiene, según la justicia, el derecho de ir a buscar eso y tomarlo sin pagar nada. ¿Puede hacer eso? No. ¿Qué sería eso? Injusto. Jesús, dice la Biblia, esa justificación era para declararlo también a Él justo. Si se había perdido, había que pagar el precio para el rescate. La diferencia que ese pago fue la muerte de Jesús. Amén. Tremendo pago, hermano. Tremendo sacrificio que a veces no se pone en primer lugar. Gloria damos al Señor por esto. Amén. Y seguimos, continuamos. Entonces la justificación nos declaró inocentes a nosotros y podemos testificar que estamos limpios por la sangre de Jesús. Cuando decimos preciosa sangre es porque es así, porque no es la sangre de un cordero como antiguamente, no es esa sangre cuando ponían a algún animal que era permitido, obviamente, era un símbolo de lo que venía, pero dice, he aquí el cordero del mundo. Perdón, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero es Jesús. Está haciendo como un paralelo de lo que se hacía antes para redimir y para rescatar a las personas y tenerlo ya en una manera diferente. Ahora ese Cordero fue Jesús. ¿Amén? Limpiar nuestras manchas. La salvación seguirá siendo un regalo inmerecido de parte de Dios hacia todos nosotros. Inmerecido, pero sin embargo ese regalo lo dio por su gracia a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. El texto Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe. ¿Se acuerda que le había señalado que se acordaran de la fe? Porque todo esto que está acá tiene que ser a través de la fe. Si nosotros no creemos, si hacemos como lo hicieron aquellos que no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Amén? Porque es a través de la fe. Aún así, como la gente antes no creía, porque no veía, ¿dónde está tu Dios?, le decían. ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Cuando fue Moisés le dijeron, yo no veo a tu Dios, por lo tanto no lo reconozco. Pero, dice, justificados por la fe, los que creemos y tenemos fe, tenemos paz también para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto es la fe en Jesús y en lo que Él hizo. Romanos 5, del verso 8 al 10 también tiene algo muy importante que señalar. Romanos 5 del 8 al 10 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, recuerde que lo vimos esto recién, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y aquí concluimos que esto, cuando dice salvos por su vida, no está hablando solo de la muerte, sino de la resurrección. Porque con eso nos está diciendo, lo que tú has creído está correcto, porque Jesús resucitó también al tercer día. Y entonces ahí las personas lo vieron. Por lo tanto, si no creyeron, porque no veían, ahora sí vieron que realmente Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, porque está vivo, se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos, se apareció a los que iban camino a Emaús, se apareció a mucha gente más durante un periodo largo. Entonces pudieron verlo. Amén. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Hemos creído totalmente. Entonces vamos con lo último, la resurrección. Pero antes quisiera volver al texto inicial, que era Lucas, capítulo 23, del 13 al 25. Quiero volver a esto, por lo que habíamos señalado recién, por la explicación que hemos dado. Lucas 23, del 13 al 25, dice lo siguiente. Entonces, perdón, déjeme ver, era el otro texto. Estamos en vivo, como dice alguien por ahí. Era el otro texto. Vamos a verlo acá. Tengo varios textos, hermano, porque esa es la idea, que todo lo que digamos vaya respaldado por la palabra de Dios. Es Romanos 2, 21 al 26. Es el que vimos después. Romanos 3 del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe y por los profetas. La justicia de Dios, lo que estábamos hablando recién, por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, y aquí está la palabra, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ¿te fijas? Que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿se fija? En pro de nosotros, por medio de la fe, vuelve a decirlo, en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué manifestó con eso cuando pagó el precio? Manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Hasta ahí lo vamos a ver eso. Amén. Gloria a Dios. Y puede ponerse en pie, por favor. No nos quedamos ahí. Nos quedamos en lo que recordamos hoy, la resurrección de Jesús. Por eso colocamos que algunos sí creyeron que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Vimos como parte de lo que fue el proceso de su crucifixión, pero también nos queda la resurrección. La resurrección, hablamos de que Jesús murió, pero resucitó. Cuando el enemigo pensó que con su muerte ya todo había terminado. Hasta aquí llegó todo esto, el cristianismo, Jesús y todo lo que él decía. Pero sin embargo, a pesar de los soldados que custodiaban el sepulcro, porque recuerden ustedes que hasta dijeron, vamos a colocar, y esos fueron los mismos cristianos, los mismos sacerdotes, fueron y dijeron, no vaya a ser que los que están diciendo que va a resucitar al tercer día vayan a la tumba, saquen el cuerpo, lo roben y se lo lleven a otro lado y después van a decir como que resucitó, porque no está el cuerpo. Entonces, para asegurarse, pusieron soldados a custodiar el sepulcro para que no fueran a sacar, pero no contaban con que el que estaba ahí era el Hijo de Dios y que Él no tiene murallas, no tiene nada de aquello, porque Cristo estaba ahí, pero Él salió de ese lugar. Y esa piedra que era tan tremenda de grande que nadie la podía remover, sin embargo, Jesús con su poder la removió. Dice, sin embargo, a pesar de los soldados que custodiaban el sepulcro, no pudieron contener esa piedra que fue removida por Jesús cuando Él resucitó. Cuando las mujeres fueron al sepulcro a ver a Jesús,
la palabra de Dios, esto no lo vimos en los textos porque no íbamos a tomar más tiempo, pero cuando van las mujeres a ver a Jesús, a llevarle especies aromáticas, dice que ellos se encuentran con que la tumba estaba vacía. Y se le aparece un ángel y le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, dijo, porque ha resucitado. Amén, gloria a Dios. Él no está. Amén, gloria a Dios. Él no está aquí porque ha resucitado. ¿Y sabe qué les dijo? Recuerden lo que Él les había dicho antes de morir. Amén. Recordemos nosotros ahora lo que la palabra nos está diciendo todo este tiempo antes que Él vuelva. Amén. Recordemos eso. ¿Qué queda ahora por hacer entonces? Reconocer que Jesús es el Mesías. Reconocer que Él es Dios Salvador, que Él es todopoderoso, eterno, es nuestro amparo, es nuestro refugio, es el quien salvó nuestra vida, es quien sirvió a aquellos que estaban a su lado, aún siendo hijo de Dios, siendo un rey. Él no tuvo problemas con lavarle los pies a uno de sus discípulos. Amén. Así es que nosotros solamente nos resta creer, tener fe y amarlo hasta la eternidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Un aplauso nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Gracias damos al Señor. Oramos. Gracias, Jesús. Amamos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese tremendo sacrificio. Gracias, Señor, porque sabemos que no hemos estado creyendo en algo que no existe. Gracias porque tenemos la certeza, la seguridad, como dice la palabra, que es la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, de lo que no se ve. Sabemos que realmente tú eres el Hijo de Dios. Lo hemos experimentado en nuestra vida y aún sabemos, Señor, que queda tiempo, pero siempre tú estás con nosotros. Te adoramos, te exaltamos, reconocemos todo lo que tú hiciste, el sacrificio, y te agradecemos eternamente y para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.